Buenas noches, les hablaremos sobre nuestro proyecto de programación. El equipo está compuesto por mi compañero Kevin Alejandro, Julián Rubén y su servidor Jaciel. El proyecto consta de un menú de opciones, el cual es para realizar altas, bajas, cambios, ordenar por ID, respaldo de agenda en archivo físico y cargar información a la lista. La estructura deberá contar con el ID y el RFC, nombres, apellido, teléfono, celular, correo electrónico, fecha de nacimiento. Continuamos, compañero, por favor. Bueno, primero que nada, para comenzar nuestro programa debemos declarar las bibliotecas que vamos a usar. Estas son IOStream, Conio.h, stdlib.h y fstream. Aquí vamos a empezar con una agenda de contactos que nos permita registrar contactos. Vamos a crear una función llamada menú, donde vamos a declarar las variables. De estas son registrar contactos, borrar contactos, revisar contactos, revisar lista de contactos, ordenar contactos de mayor a menor y de menor a menor, guardar lista de contactos y así. Vamos a hacer un switch que en base de que si es mayor a 1 va a ser todo lo que pide el sistema. Es importante aclarar que todos los paréntesis o todas las palabras grandes son funciones. Continuamos. Pones, por favor. Ok. Aquí declaramos las funciones: void, registrar contacto, borrar contacto, revisar lista, menor, mayor. Bajas, por favor. Mayor, menor, intercambiar contactos, guardar una lista y continuamos, por favor. Voy. Sí, está bien. Aquí, para comenzar nuestra primera función para registrar contactos, tenemos que hacer una estructura que incluya el ID, el RFC, nombre, apellido y número de teléfono fijo, nombre de celular, correo electrónico y fecha de nacimiento. Continuamos. Después podemos comenzar con nuestra función de registrar contacto. En esta función lo primero que hay que hacer es declarar una variable para la posición. Para eso le vamos a pedir al usuario que seleccione una posición en la que desea guardar el dato. Entonces, en base a esa posición, si la posición elegida está por debajo de 1, de -1 y por encima de 100, entonces esa posición no es válida, no existe. En cambio, si la posición está dentro del rango de 0 a 100, entonces existe y se puede continuar. Para verificar que la posición seleccionada esté vacía, primero vamos a verificar que la ID de esa posición sea igual a 0. Si la posición es igual a 0, podemos solicitarle al usuario que digite la ID, el RFC y todos los datos demás. Si no lo está, entonces tenemos que enviar el mensaje con un cout que diga esta posición ya está ocupada. Entonces ahora sí podemos escribir todo, pero que nunca se les olvide poner el clear y el flush para evitar que se nos sature los datos que vayamos a ingresar y nos permita guardar toda la información necesaria. Una vez acabado toda esta función, tenemos que agregar el system CLC para que podamos poner la pantalla en blanco. Continuamos. Muy bien. Espero a que avance ahí. Listo. Para borrar contactos, vamos a borrar el ID para que podamos escribir la información y para ello primero solicitaremos el ID del contacto que desea borrar. Y mediante un ciclo for lo localizaremos y reemplazaremos el ID por 0 para que sea imposible detectarla, por ende se considere borrada.
Para revisar la posición, primero tenemos que pedir el contacto del ID y cerciorarse de que este sea el correcto. Continuamos, por favor. Para revisar el contacto, lo que se necesita es, pues primero que nada, como en todas las funciones, el system CLC, el cual nos permite borrar pantalla y continuar en blanco. Entonces declaramos la variable i y la variable id. Mandamos el mensaje de que digite un contacto que desea buscar. Para eso vamos a pedir que digite la id del contacto a buscar y la va a guardar en la variable id. Una vez hecho eso, mediante un ciclo for, va a buscar entre todas las variables de nuestras estructuras cuál consiste con esa id. Por eso, si la id de una estructura coincide con la id que él está digitando, entonces vamos a enviar el mensaje de que el contacto se ha encontrado en la posición de i y va a imprimir los datos de esa estructura. Al final vamos a colocar una opción de System Pause para que pueda darnos tiempo de revisar la información de contacto. Una vez terminado el ciclo for, otro System Pause para que podamos regresar al menú y al System CLC para que lo limpie y podamos ver el menú desde cero. Continuamos. Después, para imprimir la lista que utilizaremos, utilizaremos un ciclo for para revisar todo el arreglo estructural. Y además utilizaremos una condicional if para verificar que la ID sea diferente de 0. Si es así, se imprimirán todos los valores de esa posición. Si no es así, se mostrará la posición y el mensaje estará libre. Continuamos. A continuación, vamos a hacer una función que nos permita ordenarlos de menor a mayor. Para eso, como siempre, el system CLC y declaramos las variables i y j, más aparte nos crearemos una variable auxiliar en base a la estructura de datos de contacto. Entonces, para el ciclo for vamos a utilizar el método de la burbuja, en el cual vamos a revisar todas las posiciones y con un if vamos a calcular si la posición actual es mayor que la posición siguiente. Si es así, se van a intercambiar basándonos en una variable auxiliar, la cual nos va a servir para valer que la variable auxiliar sea igual al valor actual y si el valor actual sea igual al variable siguiente y de nuevo la variable siguiente sea igual a la variable auxiliar. Por ende, habremos logrado intercambiar la posición de esos completando el método de la burbuja. Así hasta que se terminen todos. Y para verificar que se haya hecho el orden correcto, vamos a imprimir todos los datos en base a la opción anterior de revisar lista. Es copiar el mismo proceso, el mismo ciclo for, y vamos a imprimir todos los datos de nuestra lista. Así, cuando termine, va a estar ordenado de menor a mayor. Para terminar, es el System Pause, para que podamos darnos tiempo de revisar la información, y el System CLC para limpiar y regresar al menú. Continuamos. Para hacerlo de mayor a menor, es exactamente lo mismo que el anterior, solamente que tenemos que cambiar el ciclo de condicional if de mayor a menor. Ahora aquí para intercambiar contactos de posición, lo que tenemos que hacer es pedir primero la posición de los contactos a intercambiar. Utilizando la variable auxiliar, vamos el lugar y mostramos la lista para que se observe el cambio. Por último, para guardar la lista, vamos a necesitar declarar primero que nada una variable en offstream. En este caso la vamos a llamar archivo y vamos a utilizar la función archivo.open para abrir un archivo.text. Entonces, en este caso, el archivo lo hemos llamado agenda de contactos.txt, lo cual hace que se abra un archivo con ese nombre. Si no existe, lo va a crear. Si ya existe, va a reemplazar la información que hay dentro. Entonces, después declaramos una variable i y a continuación es hacer exactamente lo mismo que cuando revisamos la lista. Vamos a copiar la misma información, nada más que aquí todos los cout
los vamos a reemplazar con la variable archivo, que es, por ejemplo, acá arriba tenemos archivo.open, de ahí el archivo. Entonces, por eso cuando pongamos archivo, es lo mismo que decir que imprimas dentro del archivo esa información. Entonces, por eso empezamos con archivo, la lista completa, y vamos a repasar toda la agenda estructural para que nos vaya leyendo todos los contactos de la lista y los imprima en ese archivo. Entonces, por eso, archivo y, que es la posición, entonces sería archivo en la posición tal, entonces la ID de ese archivo y así continuamente. Nos va a imprimir todo. Una vez terminado el ciclo, tenemos que poner archivo.close para que nos cierre el archivo y se guarde. Y eso ya sería todo nuestro programa y a continuación les vamos a demostrar algunos ejemplos de cómo sería en su funcionamiento.